Hola amigos de Perlas Cristianas y de los canales amigos de Honor Ediciones y ASO Digital Content. Estamos aquí en una entrega donde vamos a intentar dar una aproximación, simplemente una aproximación de lo que son los milagros eucarísticos. Y es, bueno, pues para los que somos de aquí, de la tierra de Aragón, de Zaragoza, siempre hemos oído hablar de los corporales de Daroca. Y para nosotros esos han sido los principales encuentros para lo que sería pues el milagro que es la Eucaristía para todos nosotros los católicos. Pero más allá de los corporales de la roca, hay un conjunto de milagros eucarísticos que Carlos Acutis se preocupó, dado su juventud y sus ganas de aportar dentro de ese novedoso mundo que era Internet, pues una relación de lo que eran los principales milagros eucarísticos y que debían ser considerados, porque esos milagros lo que tienen como cualidad fundamental son dos. Una, que nos acercan al milagro de la Eucaristía, del pan y del vino, de la presencia real y cierta en la Eucaristía del mismo Cristo en la cruz. Y además, para fortalecer nuestra fe cuando ésta se ve tumbada. Porque no podemos negar que en muchas ocasiones nuestra fe se ve doblegada por las circunstancias, el sufrimiento o, ¿por qué no?, también lo que nos rodea. Y hoy en día lo que nos rodea no es precisamente que nos ayude a tener un punto de fe fortalecido. Y para eso, bueno, pues vamos a contar con la ayuda de Fátima Teresa, que va a intentar explicar juntos lo que serían los milagros eucarísticos, pero no se preocupe, no vamos a estar presentando datos y datos y datos, sino que vamos a intentar simplemente dar una aproximación para que después, dentro de la página web de perlascristianes.com, ustedes puedan encontrar el documento y también abajo aquí en la descripción de este vídeo, el documento donde se explica con detalle estos milagros eucarísticos. Y para todo esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar pues un vídeo que ustedes pueden encontrar en una podcaster americana que se llama Lila Rose, que entrevistó al padre Robert Spitzer, que es un hombre de ciencia que es gran divulgador dentro de la EWTN y también de la Napa Institute de California. Y con todo eso, pues vamos a ver si somos capaces de hacer esta primera entrega de milagros eucarísticos. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Gracias, Eliseo Javier. Muy bien, muy bien. Pues a ti por presentarte, colaborar y bueno, pues prestarte a algo que les tengo que decir que no es nada fácil, porque en nuestra circunstancia nosotros no somos ni doctores, ni cirujanos, ni forenses, pero preparando esta entrega hemos comprobado que hay muchísimos detalles, pequeños detalles científicos, biológicos, que nos llevan a que esos milagros eucarísticos están entrelazados, enlazados con nada más y nada menos que con la misma pasión de Cristo, con su muerte, con la manera en que sufrió y cómo todas esas evidencias se van conjuntando y se aproximan tanto a la Sábana Santa de Turín como al Sudario de Oviedo como a la Santa Faz de Alicante. Bueno, me gustaría empezar contigo, Fátima, con una pequeña pregunta simple y es ¿qué es un milagro eucarístico? Bueno, pues la verdad es que un milagro eucarístico es algo muy especial. La verdad es que es un regalo del cielo cuando nos muestra y nos demuestra científicamente hoy en día, porque hasta ahora no se había podido verificar a veces por pruebas científicas y a veces porque esas pruebas científicas o los avances que hay hoy en día son imposibles de realizar con la técnica y los avances que tenemos. Entonces, nos demuestra que realmente Jesús está vivo en la Eucaristía. Y bueno, pues a lo largo de todos estos años, el primero data del siglo VIII en Italia, pues el Señor se puso allí de manifiesto y lleva 1300 años viviendo.
y hemos tenido en distintos puntos del mundo, en Italia, en México, también aquí, en Estados Unidos, y la verdad es que pues el Señor nos va demostrando una y otra vez de múltiples formas que Él se manifiesta y está ahí, pero siempre es con su huella, su tarjeta de identidad. Ya veremos que siempre aparece que es un tejido cardíaco con politraumatismo, ha sufrido mucho, con un grupo AB que es solamente casi un 4%, entre 3 y un 5% de la población del mundo la tiene, y que conexa con, por ejemplo, pues lo que acabas de decir, ¿no? La sábana santa, el sudario o la Santa Faz. Ujú. En el primero de los milagros eucarísticos que ahora mismo ha citado Fátima es de hace pues, prácticamente 1300 años. Y lo que relata fundamentalmente el doctor Smith es en qué medida se ha conservado tanto la sangre como el tejido. Y lo que manifiestan son que por una parte no existe ningún componente de conservación ni de momificación, y que además de eso se conserva como el café instantáneo, es decir, se conserva con que las proteínas están pues como liofilizadas, que sería el proceso que se realiza el café instantáneo, pero sin agua, pero esas proteínas están conservadas tal cual son. Tenemos que pensar, y a lo largo de algunos aspectos que vamos a ir relatando en este programa, es que cualquiera de las cuestiones que vamos a relatar, como digo, están fuera de la manipulación actual de las mejores tecnologías presentes en el planeta Tierra. Es decir, por decirlo de una forma vulgar, ni la NASA puede conseguir lo que en esos ejemplos de milagros eucarísticos se encuentran. Entonces, si esto es así, es decir, si esto es una evidencia clara, Fátima, los milagros eucarísticos nos llevan a acercarnos al misterio de la consagración, de la Eucaristía en la liturgia. Eh, ¿Tú cómo ves desde el punto de vista de tu fe y de la fe que profesamos, los milagros eucarísticos, cómo nos pueden ayudar? Uf, es increíble porque hay muchísimas personas que realmente necesitan ver para creer, ¿no? Incluso pues se ha dado que hay personas o sí, personas dentro de la iglesia que han tenido dudas. Y lo que ocurre es que cuando esas dudas se manifiestan, cuando ocurren situaciones, por ejemplo, que las formas se han caído, cuando ocurren situaciones muy, muy delicadas, pues el Señor nos aporta esa presencia y nos refuerza la fe. Entonces, la verdad es que cuando ves un milagro eucarístico, normalmente pues se relatan 3, 4, 5, pues uno de México, el primero, no el de Italia, luego México, Polonia, uno que llevó, bueno, pues Francisco Bergoglio, sí, Jorge Bergoglio, cuando todavía, digo así porque era arzobispo, pues realmente te llama muchísimo la atención, ¿no? Y lo estás viendo y estás viendo procedimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando una forma se cae que tienes que meterla en agua y dejarla ahí un tiempo, más o menos en teoría debería durar una semana, permanecer así una semana y que sea una pasta, pero es que 3 años y seguía igual. Entonces ves cosas que te quedas perpleja, pero cuando realmente, por ejemplo, Carlo Acutis, que ahora sí que me gustaría mencionarlo con un cariño especial porque es un santo joven que falleció con 15 años, empezó a fallecer el día 12, Nuestra Señora del Pilar, y falleció el 13 de octubre, el último día y el día del milagro de Fátima. O sea, tenemos que ver cómo la Virgen nos va mostrando, y ahora justo se le va a llevar a entronizar en la capilla de Garabandal el día 30 de mayo.
Ujú. Eh, No avancemos en ese tema porque al final del programa les tenemos que dar novedades, o sea que sigan allí expectantes. Yo lo que voy a aprovechar, que con la introducción que ha hecho Fátima sí, de la situación de, pues bueno, del milagro eucarístico de Buenos Aires, que además les tengo que decir que para mí es un milagro eucarístico curioso porque yo no lo conocía y lo descubrí, pues, saliendo de la pandemia, es decir, finales de mediados del año 2020, en un vídeo que estaba pululando por Internet. Y bueno, pues ponía el milagro eucarístico de Buenos Aires y eran fotografías actuales y además eran fotografías impactantes. Entonces, les voy a leer rápidamente las notas que hemos tomado de la fuente original que estamos basándonos para poder hacer este programa. Dice, el hallazgo se produjo en la parroquia de Santa María tras descubrirse una hostia en estado aparentemente de fusión hemática. Las fotografías, como les digo, cuando tú las veías, eran impactantes porque era una forma, era la hostia que estaba embadurnada, marcada por un color purulento que era sanguinolento. Y dice, bajo la custodia garantizada por el entonces arzobispo, como ha dicho Fátima Teresa, Jorge Bergoglio. Es decir, que el entonces arzobispo se obligó y se responsabilizó de que esas muestras y ese elemento corporal estuviera perfectamente custodiado para que no hubiera manipulación, porque recuerden que cualquier pesquisa, cualquier desarrollo de investigación que se hace en un milagro eucarístico, se buscan 3 factores, como en cualquier cuestión de ciencia. Se busca el hecho de que esté claramente custodiado, no había habido manipulación. Segundo, que el que recibe el estudio y el análisis no sepa de dónde viene y cuál es la procedencia. Y la tercera, importante, las investigaciones son entre pares. Y eso quiere decir que además del equipo científico que analiza esa muestra, existen otros equipos que van a analizar lo que han analizado ese laboratorio independiente y que han visto esas muestras a ciegas. Sigo leyendo. Este fenómeno, que es biológicamente inexplicable, en una muestra que ha permanecido desconectada de un sistema circulatorio y sumergida en agua destilada por años. ¿Por qué es inexplicable? ¿El qué es inexplicable? Pues que los fagocitados lípidos están como glóbulos blancos, están vivos. Y los glóbulos blancos en 3 horas, fuera de su líquido elemento, de su cuerpo elemento, mueren. bueno, Sin embargo, en crosan. este caso están vivos, funcionan. Quiere decir, tienen actividad celular y tienen reacción a los elementos que están circundantes. Entonces, ese tejido exhibe, pues, una capacidad activa y viva, pero es que además exhibe también de que el tejido que representa las células que están presentes en esa muestra, pues fue de un corazón que sufrió un politraumatismo y que sufrió un daño y un sufrimiento. Mm, Esta es una cuestión importante y lo que señalan las fuentes es que la ausencia de esta autólisis tras 3 años de inmersión desafía cualquier conocimiento científico a lo que es la degradación celular. Tú, Fátima, sí que conocías previamente este milagro eucarístico. ¿Tú sí. cómo crees que este milagro eucarístico pudo influir en el propio arzobispo de entonces, Jorge Bergoglio, a la luz de incrementar la fe y de la difusión de ese milagro eucarístico de Buenos Aires? Porque a mí de todo esto lo que me quedó un poco perplejo son de 2 cosas. Una, que milagros eucarísticos como este, pues ha tenido una difusión más bien baja o nula, Ujú. y además que el trabajo y la acción del santo Carlos Acutis de recopilar los milagros eucarísticos para presentarlos, no haya servido su beatificación no haya servido para lanzar al mundo
lo que Carlos Acutis quería realmente, que era que viéramos, conociéramos y tuviéramos una clara idea de lo que eran los milagros eucarísticos para nuestra fe. ¿Por qué no hemos lanzado? ¿Por qué en ese momento Jorge Bergoglio, como arzobispo, no difundió de una forma y después como papa no difundió los milagros eucarísticos con más potencia, tal y como quería el santo Carlos Acutis? Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Te mentiría si te dijese que sí. No lo entiendo. No lo entiendo, porque que nuestro Señor se manifieste de esa manera y que además nos mande a su madre para reforzarlo, y tenemos que irnos a muchas apariciones, por ejemplo, en Fátima, que habla de Dios uno y trino, pero nos vamos a la pasión, que como hemos hablado ahora de los milagros eucarísticos y cómo va vinculado realmente a toda la pasión que vivió nuestro Señor, y que además se demuestra, y la demuestra científicamente, que hasta ahora no se ha podido demostrar todo ello. Y la verdad es que Garabandal, que es completamente eucarístico, y nos dice otra vez: a mi hijo no se le hace compañía. No sé, venid y adorarle, venid y estar con él, permaneced con él, meditad la pasión. Y eso también lo dice en Umbe y en Prado Nuevo, ¿no? Y al final... Bueno, me gustaría que nos repitieras, Sí, porque ya sé que tú lo conoces, pero habrá personas que estarán escuchando en este momento este programa sí, y dirán: ¿qué es Umbe? ¿Qué es Garabandal? ¿Qué es sí, Prado Nuevo? Quiero decir que vamos a hacer el esfuerzo de sí. repetir cosas muy conocidas, a lo mejor para ti o para mí o para personas que nos escuchan, pero para otras que son totalmente desconocedoras del tema. Bueno, pues en los 200 últimos años de vida de nuestros siglos, de estos últimos siglos, la Virgen es cuando más manifestaciones está realizando, ¿no? Y en todas prácticamente nos dice lo mismo, que hagamos introspección, que veamos que tenemos que, nos llama pues un poco a la confesión, a la reparación, a acompañar a su hijo a meditar la pasión, al rezar el rosario, al ayuno, y sobre todo, pues eso, a preparar el camino, ¿no? Y acompañar a su hijo dentro de la penitencia y la reparación y sobre todo el amor, ¿no? Y en la última aparición, bueno, manifestación, porque también podemos recordar a Kita, podemos recordar Bangolot, que es Nuestra Señora de los Últimos Tiempos, pero en la última, que se presenta como Nuestra Señora, en gloria a Nuestra Señora del Pilar en Prado Nuevo, pues viene con el Espíritu Santo y recordando si se aparece hacia todos los 13, menos el 13 de agosto, que los niños estaban, Jacinto, Lucía y Jacinto y Francisco, ese día estuvieron en prisión. Luego está Ezquioga, pero bueno, no entramos en ella. En el año 41 está Umbe, las manifestaciones de Umbe, a Félix Asistiaga, que ahí realmente es Nuestra Señora de los Dolores y habla precisamente de acompañar a su hijo en la pasión y nos va avanzando todo lo que va a ocurrir. Luego está Prado Nuevo, perdón, Nuestra Señora del Carmen de Garabandal del 61 al 65, que es impresionante porque tiene más de 2000 manifestaciones. Las niñas hacían absolutamente de todo, ocurría de todo, y ahí es eucarístico, es una manifestación eucarística y da dos mensajes, y precisamente nos dice que cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos arrastrarán a muchas almas, y que no acompañamos a su hijo y que vayamos a hacerle compañía. Y de ahí nos vamos a Prado Nuevo, que es del año 81 al 2002, a la vidente Luz Amparo, que es una mujer que realmente ha sido un alma víctima y que, bueno, pues la Virgen se presenta de esas dos formas, como dolorosa, que nos une con Umbe, y como eucarística, que nos une con Garabandal, pero además lo cierra
con Nuestra Señora del Pilar. Y quien confirma todo esto es San Juan Pablo II, porque cuando Luz Amparo lleva el cuadro de la Gloriosa allí al Vaticano, dijo San Juan Pablo, esta es la Madonna que me ha acompañado en todo mi viaje. Entonces, vuelve Muy a la bien. Ujú. Bueno, pues este pequeño repaso que ha hecho una síntesis Fátima Teresa, lo que nos deja muy presente es que la acción y la colaboración de María con su hijo es perfecta. Es decir, María siempre intenta llevar a sus hijos, que somos nosotros, hacia su hijo, a nuestro Señor. ¿Y cómo lo hace? Pues presentando en sus manifestaciones la Eucaristía como algo principal de nuestras vidas, algo que por desgracia dentro de nuestras vidas ha sido menguado poco a poco porque en alguna medida, según esa estadística ya famosa dentro de Internet, los católicos americanos, prácticamente el 80% consideran que la Eucaristía, en la Eucaristía no está realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que es algo simbólico. Ahí estamos. Y les voy a relatar sobre el tema de la Eucaristía y la relación que existe entre la sangre y el cuerpo en la forma divina de la Eucaristía. Está el milagro de Sokolka, de Polonia, en 2008, que a través de un análisis de la hostia de Sokolka, que fue realizado por la Universidad Médica de Białystok, por la doctora María Sobaniek y el doctor Stanislao Sukolski, el estudio centró sobre todo en la interfaz entre la materia orgánica del pan y del tejido biológico mediante microscopio electrónico de barrido. Bueno, les voy a explicar lo que es un microscopio electrónico de barrido, ¿vale? Porque de las pocas cosas que he podido manejar en ciencia, pues es una de ellas. Durante 2 meses tuve que manejar un microscopio electrónico de barrido para mí y para un laboratorio donde me dejaban vivir allí. Bueno, pues la manipulación es cero. Cuando ustedes manejan un microscopio electrónico, ustedes no pueden tocar como cuando uno coge un porta en un microscopio normal, óptico, donde uno puede manipular, poner una gotita de algo. No, 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 allí no se toca nada. Y las condiciones son tan mínimas, las dimensiones son tan pequeñas, que cuando uno está trabajando, prácticamente la dimensión de todo lo que mueves y ves es ya no microscópico, es que prácticamente si no fuera gracias a la electrónica del microscopio, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que determinaron en este microscopio electrónico? Pues que el pan, es decir, las partículas del pan estaban entretejidas, esas fibras de pan, a las microfibras cardíacas, y que era un microenlazamiento, un microentrelazamiento de tal complejidad que, bueno, no hay que decir que era complejo, porque lo estaban viendo con el microscopio electrónico. Entonces, no se puede manipular. Y si en alguna ocasión ustedes tienen alguna duda, simplemente no hace falta que busquen esa imagen, que no la van a encontrar, tecleen simplemente fotografía de un cristal al microscopio electrónico y ustedes van a ver la maravilla de la naturaleza. Y es una dimensión tan pequeña que uno encuentra una miniatura de cristal en unas dimensiones que son nanométricas. Entonces, cuando uno ve este tipo de evidencias, Fátima, yo las comparo con el cosmos. Es decir, con el lema que han colocado en Garabandal, pues nuestros amigos, ¿verdad? Tanto Elsa como Jorge y como todos los amigos que la acompañan y todos los que Sí. están colaborando en el movimiento internacional de España por Garabandal, que lo difícil es no creer. Pero Lo cuando uno ve, imposible es no creer, lo imposible. entonces lo mínimo con el cosmos, uno lo compara y dice, es que, ¿cómo no voy a creer? Es que Claro. creer no es ninguna dificultad, es el resultado normal de esta dimensión. Pero Para si ti, me lo Fátima, permites, sí, pero sí, si me lo permites, sí, precisamente esta fusión de tejidos, tanto de pan, vamos a llamarlo coloquialmente, como de tejido cardíaco, se intentó hacer replicar con la NASA.
fue imposible. Y luego lo intentaron replicar de otras formas y también ha sido imposible. O sea, hoy por hoy, hoy en día, aquí, en este momento, es imposible que el ser humano, con toda la IA, con toda la tecnología y con todo, replique absolutamente nada de lo que se ha producido en ese y en otros milagros, en el resto, pero concretamente en ese. Ujú. Y por abundar en lo que está diciendo Fátima, Sí, los hallazgos que encontraron, vieron, pues, bueno, pues una contaminación de moho rojo, una sí, Serratia marcenses o algas, dado que la estructura observada corresponde a tejido miocárdico en estado no necrótico, lo cual es incompatible con el tiempo transcurrido desde el hallazgo. Es decir, sí, es imposible. que es incompatible que ese alga o ese moho se coloque en ese elemento biológico si hubiera estado muerto. Esa es la traducción de lo que he leído. Es decir, si no está vivo, no hay posibilidad de que el ser vivo que se implanta pueda implantarse, sino que simplemente no puede colocarse ahí. Ujú. Pero vamos a avanzar algo más, que la relación que existe entre la sábana santa de Turín, ¿de acuerdo? Y todos estos milagros eucarísticos. Pues bien, hay dos elementos. Uno es el tipo sanguíneo, que el tipo sanguíneo es AB. Mm. El tipo sanguíneo, el tipo sanguíneo se puede producir en el 4% de la población, pues el 4% de la población puede llegar a tener tipo sanguíneo AB. Resulta que en todos los milagros eucarísticos y en la sábana santa, ¿qué tipo de sangre tiene? A ver, AB. Es decir, y claro, hablando de estos hechos con un amigo, me decía, bueno, pero eso son todo casualidades. Claro, estoy de acuerdo, pero en ciencia las casualidades lo llamamos hechos. Y cuando tú juntas varios hechos que se están entrelazando, pues lo que nos están dando es una pista y una marca de lo que estamos observando. Y aquí lo que estamos observando es que hay un sufrimiento por parte de una persona y que esa persona en ese sufrimiento aparece en un elemento que nosotros los católicos llamamos hostia y que es pan y vino. Y que dentro de ese pan y vino hay células sanguíneas, hay células cardíacas y hay células estresadas por el sufrimiento de la persona que portaba esas células cardíacas. Con todo esto, politraumatismos, Fátima, sí, sí. Sí, con todo esto, perdón, Fátima, sí. sí, vuelvo a lo que empezabas contándonos antes. ¿Por qué es tan importante lo que se va a suceder en Garabandal el próximo día 30 de 29, mayo, 30 de 30 de mayo, mayo. Sí, donde vamos a intentar hacer un acto de presentación y de muestra y de visibilidad totalmente en fe a Carlos Acutis como santo? ¿Por qué es tan importante, sí. Fátima? Pues vamos a ver, Iniciativa España por Garabandal, perdón, Iniciativa Internacional España por Garabandal lleva mucho tiempo trabajando y trabajando duro, lo cual hay que reconocer y agradecer. Y de estos 2 últimos años hemos tenido congresos los 18 de octubre y luego entrega floral en mayo. Pero es que este año es especial porque llevamos una reliquia de Carlo Acutis que a través de otra persona viene desde su madre, de Antonia, y entonces, bueno, pues se va a entregar en la iglesia. Vamos a tener pues el rezo del rosario como siempre, vamos a tener una misa y se va a entronizar. Y bueno, pues es que allí también hay reliquias del Padre Pío, de la Madre Teresa y faltaba el santo de la Eucaristía. Este gran milagro, Carlo Acutis, que falleció de una forma muy rápida, aunque de siempre ha sido un ser especial y que de hecho en el momento de fallecer el sacerdote que le acompañaba pues le llamaron corriendo, salió corriendo, llegó al hospital y él le pidió la comunión. Carlos le dijo, padre, la comunión. Dijo, pues yo he traído los santos óleos, pero no me he traído la comunión. Y recuerdo
que ellos lo narran, ¿no? Que habló con una hermana del hospital, salió corriendo, fueron a la capilla, llevaron la forma y se la dieron a Carlos. Y dijo, ahora ya puedo morir en paz. Y por lo visto, por lo que narran, incluso este sacerdote, Marcelo, dijo que Carlos sonreía de tal manera que su madre en aquel momento daba las gracias, Señor, por habérselo dejado esos 15 años y que toda la habitación se iluminó con una luz y como que del cielo, él miraba hacia el cielo, que se abrió, pero dijo, ahora ya estoy con mi padre, ya estoy con el Señor y pues una vez más nos lleva a la Eucaristía, ¿no? Y Carlo, pues es un chico de nuestra época, 15 años, una leucemia fulminante, y lo que hizo fue compilar 108 milagros que hoy por hoy se están exponiendo. Él hizo la primera exposición a nivel mundial. Y es impresionante verlo, porque es que no son 108, son muchos más que a raíz de lo que ha hecho Carlo están saliendo, se están publicando, se están dando a conocer, que sí, como nosotros seglares en fe, tenemos que ayudarnos y proclamar y acompañar y seguir a lo que nos dice la Virgen, que es a la Eucaristía no se le está dando la importancia que tiene. Entonces, nosotros tenemos que empujar ese movimiento para reconocer que el Señor está ahí. Sí. Bueno, pues por ir cerrando, les voy a citar lo que para mí me parece importante en cuanto al relato de los milagros eucarísticos desde el punto de vista de hechos. Uno es el grupo sanguíneo, que ya les he dicho que corresponde a B, que corresponde al 4% de la población mundial y que está presente en todos los milagros eucarísticos que hemos citado aquí, Lanciano, Buenos Aires, Tisla y Sokolka, ¿de acuerdo? Y también en la Sábana Santa, ¿de acuerdo? De Turín. Pero es que además en ninguno de ellos se ha conseguido determinar y extraer el ADN. Y ustedes dirán, bueno, pues será porque está descompuesto. No, es porque ese ADN no se puede obtener, que ese ADN amplificable para poder determinarlo. Y allí hay una cuestión que el doctor Robert Spitzer, en el vídeo que verán al final, puesto para si lo quieren conocer y seguir, da dos cuestiones. Una, que si se hubiera podido determinar el ADN como el suyo o el mío o el de Fátima, podría llegar a tener la tentación el ser humano de hacer una clonación. Evidentemente, eso sería posible. Si mi ADN se puede determinar, se puede clonar. Bien, pero además de eso, con lo cual no se puede clonar porque ese ADN no está amplificable, no se puede determinar. Pero además de eso, hay una evidencia más, y es que si el mismo Cristo es hijo de Dios y Dios tomó la forma nuestra mortal para redimirnos, ¿qué diferencia hay en que ese Dios haya determinado que no podamos leer ese ADN porque no quiere que nosotros caigamos en mayor tentación? Con lo cual, amigos de Perlas Cristianas, los milagros eucarísticos, Carlos Acutis, Garabandal, día 30 de mayo, un momento excepcionalmente importante. Y vamos a intentar desde Garabandal seguir promocionando lo que Carlos Acutis puso todo su cuerpo, sus ideas, su alma, y era recopilar y difundir los milagros eucarísticos para que nosotros, en fe, creciéramos y nos aproximáramos más a nuestro Padre y a nuestra Madre del Cielo. Si me Fátima. permites, sí, me gustaría cerrar con una cosita. Es una teoría y no quiero fallar. Se llama la teoría del colapso doble del tiempo y es conocida como la teoría del eterno presente. Yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer, aparte del reconocimiento, ser conscientes que ese eterno presente, es decir, esas reliquias, esas formas del siglo VIII, de hace un montón de siglos, tenemos por toda la geografía, esas formas no son una reliquia
que viene y se toma ahora y se recupera. No, 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 no. Lo que tenemos que tener muy claro es que en cada consagración, en cada misa, cada vez que celebramos una Eucaristía, en ese momento se vuelve a producir este milagro. En cada Eucaristía, en cada consagración. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser conscientes que tenemos una llamada de la Madre diciéndonos que acompañemos a su Hijo y ser conscientes que a través de los milagros el Señor nos dice que estoy aquí contigo. E ir, acompañarlo y saber que está ahí. Bueno, pues les tengo que decir que a lo que acaba de relatar ahora mismo Fátima, me he quedado impresionado, porque ni siquiera ella lo sabe. Yo estoy preparando con un amigo desde hace ya unas semanas un podcast sobre el tema de física cuántica, y lo voy a intentar explicar rápido porque en el podcast lo explicaremos con detalle, pero lo voy a hacer muy sintético. Es que la materia puesto en este lugar responde a este otro como si siempre hubieran estado unidos aunque estén separados. Es decir, lo que ha dicho Fátima brevemente es que todo suceso ocurrido en este espacio-tiempo queda permanentemente en este espacio-tiempo independientemente del lugar donde se encuentren las partículas. Eso es física cuántica. Si quieren ustedes, les pondremos un pequeño enlace para que sigan ese contenido que no tiene mucho que ver con salvo en lo que ha dicho Fátima. La eternidad, el cosmos, la materia, la biología, que el mismo Dios creó, está interconectada permanentemente. Con lo cual no son reliquias del pasado, no son elementos que son sorprendentes, sino son manifestaciones que vienen a nosotros para ayudarnos, para fortalecer nuestra fe y crear ese cuerpo que es la Iglesia. Así que, Fátima, si no quieres añadir nada más. Gracias. No. Y a ustedes, ya saben, sigan en nuestro canal de Perlas Cristianas, perlascristianas.com, le den al like, se suscriban y difundan. Y además de eso, hablen de todo lo que escuchen que sea bueno para ustedes y para las personas que les rodean, familia, amigos y también conocidos. Así que hasta la siguiente, aquí en Perlas Cristianas. Recuerden, primera entrega de Milagros Eucarísticos, con el recuerdo especial del 30 de mayo en Garabandal, para llevar ese trabajo ímprobo de Carlos Acutis, de los 108 milagros eucarísticos, para que nosotros vivamos más profundamente la fe. Hasta la siguiente, aquí en Perlas Cristianas. Chao. Chao.